Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, gente? Bueno, acá en una nueva charla, otra vez con ex dirigentes del Mundo Boca. La última que le hicimos fue al ex secretario general César Martucci, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción por si tienen ganas de ir a verla. Y hoy nos toca ex tesorero y los que son eh, old school. Lo van a saber reconocer. Osvaldo Espataro. Osval, ¿cómo andas? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, Jero? ¿Todo bien? Te aclaro que además de ex tesorero fui de la comisión fiscalizadora de la última presidencia de Angelici. Ah, Fui titular de la comisión fiscalizadora los últimos 4 años de Angelici. mire, no tenía ese dato. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acabo de ver el partido entre el Bayern y, y el PSG. ¿Cómo salieron? Ganó el Bayern el PSG 1-0. Ah, bueno. O sea, se Arsenal PSG la clasificó final. para final, exactamente, sí. ¿Cómo lo vio usted a Boca ayer? Una lástima, pero bueno, ¿cómo lo notó? Lo noté nervioso. La verdad que me llamó la atención. Obviamente la cancha era un desastre, era un desastre para los dos, pero lo noté nervioso a Boca. La verdad, por ejemplo, la expulsión de Ascasíbar me parece raro. Un jugador con experiencia. Me llamó la atención lo nervioso que estuvo Boca. Mm. Se complicó un poco, Sí, se complica la clasificación, se complica. pero bueno, ¿Y para el campeonato local lo ve bien dentro de todo? Yo en realidad lo estaba viendo bien para las dos cosas. Ahora, después del partido con Cruzeiro y el de anoche, bueno, creo que se tiene que acomodar un poco las cosas, pero bueno, me pareció que Boca había encontrado el equipo. Y el suplente también estaba bien. Lástima lo de los arqueros, pero digamos que Boca había encontrado el equipo. Eso era digamos, la definición de estos últimos partidos, ¿no? Mm. ¿Cómo evalúa usted, Osval, eh, al ídolo de Boca en esta nueva conducción, a Riquelme? Y más aún habiendo sido usted ex dirigente. Bueno, primero, el ídolo de Boca es un ídolo que nadie se lo va a sacar. La conducción tiene otras cuestiones que no son solamente el fútbol, ¿no? Sino todo lo que significa Sí, por manejar supuesto. un club tan grande como Boca. Pensá que Boca es un club que tiene un presupuesto anual promedio de 100 millones de dólares, de los cuales, bueno, el 60% es por socios y por abonados, Sí. 20% por sponsor y otro 20% por otras cuestiones. Y de ese presupuesto el 50% es para el fútbol, pero el otro 50% también se tiene que manejar con, bueno, con lo que significa esto, que es un club muy grande desde todo punto de vista. O sea, Ujú. además del fútbol, que es obviamente lo principal. Sí, hay que hacer para usted esa diferenciación entre lo que es el fútbol y lo que es club. Digo, tiene que ser todo un conjunto. A mí me parece que la conducción de Juan Román Riquelme está muy sesgada para el tema del club, para el tema del fútbol, quiero decir, y que, bueno, la cuestión de ampliar la bombonera recién ahora se está viendo cómo se resuelve. Eh, Hace muy poco estuve por el club un día de semana y me sorprendió gratamente que haya deportes recreativos, lo que es la Casa Amarilla, que yo, Sí. según mi opinión, debía ser lo que, lo que debe primar para esa zona, teniendo 11 hectáreas en Ezeiza. Ujú. O sea que eso que antes no se venía haciendo bien, ahora creo que sí. O sea, te hablo de las cosas a favor y de las cosas que, digamos, que tienen algún problema. Desde el Sí. punto de vista de la cancha, yo creo que lo que había dicho Román de cruzar a hablar con los vecinos, Ujú.
es una cosa que realmente debería cumplir, más porque yo creo que la cancha se tiene que agrandar para ese lado. Usted dice de cerrar la cancha sobre Iberlucea. Exactamente. Ahí Ujú. hay un trabajo que se hizo hace mucho tiempo, donde la mayoría, digamos, te voy a hablar en porcentaje, ¿no? El total de los vecinos, el, el 80, casi el 80% está dispuesto a vender. Algunos tienen problemas de, digamos, vamos a hacer así, el 70% está dispuesto a vender. Ahí hay un 30% con problemas de papeles y algunos que no quieren vender. Pero yo creo que Boca, digamos, quizás las cuestiones no tienen que ser para ahora ya, pero que se tiene que definir. Boca tiene que comprar ese 70% Ujú. y tratar de resolver lo que falta, ¿no? Eso creo que es fundamental para que Boca tenga una cancha armoniosa y con los 85.000 espectadores. Nosotros hicimos un proyecto que nos lo hizo la Universidad de Morón, ¿En qué se lo año? pedimos en el 23, o sea, Ah, yo fui precandidato a presidente de Boca. sí. Después, como la cuestión se polarizó entre el grupo Macri y Juan Román Riquelme, me bajé, pero le habíamos pedido a la Universidad de Morón que nos hiciera un proyecto y nos hizo un proyecto muy completo respecto de lo que debería ser la ampliación de la bombonera, teniendo en cuenta también algo relativo al barrio, ¿no? Como para crecer también desde el punto de vista turístico. Pero bueno, no fue. Pero además yo dije en ese momento que lo ponía a disposición de los que ganaran la elección de diciembre del 23, ¿no? ¿Y te llamó Román? No, no, no me lo. Eh, qué iba a preguntar? Justo lo tenía acá. Ahí está. ¿Usted nota, porque me dijo que usted se bajó porque, bueno, se había polarizado mucho entre lo que es Macri y Riquelme? ¿Usted nota una cierta grieta en Boca? Sí, por supuesto, la grieta existe desde hace tiempo, lamentablemente. Primero porque lo que yo siempre digo es que no debe existir la política nacional dentro de Boca. La política partidaria, sí, por supuesto, pero no la política nacional. Y Sí. eso al final le hace muy mal a Boca, porque yo recuerdo que en la época nuestra, donde Antonio Alegre era presidente, Ujú. eh, Antonio Alegre era radical y Sí. era alfonsinista, y sin embargo tuvimos mucho tiempo con la conducción del peronismo de la mano de Carlos Menem, y nosotros en ese tiempo pudimos, por ejemplo, lograr que la ciudad deportiva, que no era de Boca, sino que era una concesión, Sea patrimonio. pasara a mano de Boca, o sea, fuera patrimonio de Boca, y eso lo permitió por la relación, digamos, que se consiguió con el oficialismo. Con lo cual, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que no existía política partidaria por un lado o para el otro. Bueno, ahora que están los radicales, no le damos bola al peronismo, por decirte algo, ¿no? Mm. ¿Cómo nació Osval su involucración, si creo que se dice así, eh, Involucramiento. involucramiento, ahí está, Eh, a lo que es la política de Boca, allá por los 80 si mal no estoy? Sí, bueno, yo cuando yo empecé a ir a Boca, bueno, desde chico, pero después un compañero mío de facultad ingresó a Boca como gerente general, que fue Juan Marco Franchi, Sí. y en el 81 me empecé a ir a Boca, no los días del partido, sino otros días, pues nos encontrábamos para salir a cenar, juntarnos con los amigos. Y ahí empecé un poco a ver lo que significaba Boca. Y un poco ahí me picó el bichito. Después en el 85, diciembre del 84, para ser más exacto, eh,
y Chingo Reilly, o sea, Rodolfo Reilly, que era el secretario de Deporte de la Nación en ese momento, me propuso ser candidato a presidente, justo cuando Boca había pedido que fuera intervenido por el Estado. Yo le dije que en Boca se estaba armando este, todo un movimiento donde lo llevaban a Antonio Alegre como presidente, que no. Pero bueno, de cualquier forma, entonces ahí me propusieron ser el tesorero de esa conducción. Yo en Mm, ese momento era director financiero de Austral Líneas Aéreas, así que a la noche iba a sufrir un poco las cuestiones de lo que recibimos en ese momento, que yo siempre lo cuento. Nosotros recibimos el club sin plantel. O sea, el plantel estaba libre sí. por falta de pago. La cancha cerrada por deficiencia de estructuras. 152 juicios con sentencia en contra. Y además no había contabilidad como para saber qué pasaba y qué no pasaba. Eso fue así recibimos Boca. Mm, Y bueno, después de mucho tiempo, con mucho trabajo, yo la verdad que pensaba, eso lo digo en mi libro, porque yo escribí un libro que sí, se lo sé. llama, bueno, Lo ahí tengo que yo lo leer. digo, ¿eh? Lo tengo ¿Cómo? que leer. Ahora lo tenés que leer, bueno. Bueno, ahí digo eso, digo que en un momento digo dónde me metí, porque tuve digamos, dejar de un poco la familia a un costado, digamos, ocuparme demasiado, mis hijos eran chicos, hubo mucho tiempo para dedicarle a Boca porque yo además tenía que trabajar. Mm. Usted sabe, le cuento, yo le hice una entrevista al que fue interventor de Boca, Federico Pollack, que aprovecho Sí. para mandarle un saludo, donde me dijo un poco esto que usted relata de lo que sufría Boca, y yo esto se lo consulto. Pollack, ¿les dejó un poco el camino derecho, encaminado? Mira, la verdad que yo lo conozco bien a Federico, él escribió un libro. Sí. En realidad Federico estuvo 40 días. Ujú. En esos 40 días lo que sí logró fue parar un pedido de quiebra que se dio en diciembre del año 84. Eh, ¿Qué significa dejar el camino? Si nosotros cuando recibimos, te acabo de decir todas las cosas que pasaron. El camino, digamos, desde el punto de vista de lo que sí se agradece a Federico es que paró la quiebra en un momento, supongo que por manejo político, no sé bien cómo fue, pero todo lo demás, nada, pensar que esto que Ustedes. te acabo de decir, sí, no es, no es que no quiero quitarle méritos, pero en No, no, realidad no. esa fue la verdad, 40 días Ujú. y el paro de la quiebra. Mm. Boca, nosotros tuvimos que negociar porque el plantel estaba libre. Tuvimos que negociar que Gareca y Ruggeri, que se querían ir a River, y que River ya los había hablado, nosotros hablamos con Grondona y, y nosotros logramos que Tapia y el Echea vinieran a cambio de Gareca y Ruggeri Sí. y algunos pesos, no muchos, pero algunos pesos. O sea que, nada, tuvimos que pelear mucho. Por ejemplo, esto que yo te decía, no teníamos contabilidad. Entonces yo le llamé a un amigo de toda la familia, un amigo mío, que yo conozco a toda la familia, que es el doctor Alegría, y Sí. con él este, logramos, digamos, presentar a Boca en concurso. Primero para saber a quién le debíamos y a quién no, porque Ujú. a mí, digamos, al día que llegué a Boca me senté en el escritorio de tesorería en la oficina de tesorería y todos los días venían a golpearme la puerta para decirme, Boca me tiene que pagar esto, Boca me tiene que pagar lo otro. Era una locura. Con eso logramos encauzar el tema, ¿no? Y bueno, y prepararnos para trabajar. Ujú. Pero pregunto, yo cuando les decía esto de Federico con el tema del camino es justamente este tema de la quiebra. ¿Ustedes qué hicieron con el tema? ¿Cómo empezaron a
reestructurar a Boca con el tema del plantel, con el tema incluso de la cancha. ¿Cómo fue todo ese trabajo que hicieron? En principio, el tema de las deudas, porque todos los días te venían con pedido de quiebra. Lo que Pola decidió en su momento era que ya había prosperado el pedido, un pedido de quiebra. Pero Mm, después teníamos, ya como te acabo de decir, 152 juicios con sentencia en contra. Cualquiera de sí. esos juicios nos podía pedir la quiebra. Por Ujú, eso es que al pedirle al doctor Alegría que nos presentara en concurso eso, desde el punto de vista legal, hace que te dé un tiempo. Ese tiempo es un tiempo largo, digamos, donde ahí el que es acreedor de una empresa, del club en este caso, tiene que esperar, tiene que demostrar cuáles son, por qué le está pidiendo la quiebra o bueno, las deudas. Y bueno, ujú. ahí fue, con eso ganamos tiempo. Después sacamos un crédito que lo firmó Antonio Alegre y yo, porque en realidad era un crédito pedido al Banco Ciudad, pero como Boca no tenía garantía, nosotros lo garantizamos con Antonio Alegre. Por suerte pudimos mejorarlo. Con eso, más empezar a traer jugadores prestados, porque, digamos, algunos jugadores fueron eh, logrados a través de Osvaldo Rivero, que era un representante, que ahora después fue representante de boxeadores. Sí. Con Osvaldo Rivero conseguimos que vinieran algunos jugadores a préstamo, ¿Ejemplo? traídos con Quique Rabina, Sí. Alfredo Graciani, Mm. Gómez. Después, más adelante de eso, fuimos creciendo y viendo cómo mejorar esas cosas. En otro momento también tuvimos, eh, eso bastante más adelante, vinieron Villarreal y vino Cuchufo y vino ¿Comas? Comas, sí, Comas también. Con Comas, la verdad que no recuerdo qué hicimos con Comas. Sí, creo que a Comas lo compramos. O la verdad que no me acuerdo, vino a préstamo. Pero bueno, Ujú. todo ese proceso fue un proceso largo. Imagínate que nosotros, digamos, el quiebre de todo esto fue primero que organizamos el club desde el punto de vista de que la cuestión operativa no tuviera pérdida. Y después, este, al lograr vender la ciudad deportiva, empezamos con los triunfos. Al vender la ciudad deportiva, nosotros pudimos cancelar todo lo que había. Además, de las 5 cuotas con las cuales nos pagaron la venta de la ciudad deportiva, 3 de esas cuotas fueron recibidas por la conducción de Macri, o sea, después del 95. O sea que nosotros, cuando nos fuimos del club, cuando perdimos la elección con Mauricio Macri, Sí, 95. el club estaba saneado, no tenía deudas y además le dejamos 3 cuotas del club de la venta de la ciudad deportiva, 3 cuotas anuales. Esa fue un poco, vamos, lo que yo digo orgullosamente que pudimos refundar Boca, ¿no? Mm. ¿En qué estado de infraestructura encontraron a nuestra casa, la Bombonera? Ah, bueno, la otra cosa fue la estructura. Boca tenía un problema de infraestructura, de los palcos. Sí, Y entonces, no, de los palcos no, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, de los pórticos. Los pórticos estaban en mal estado, un poco que es lo que sostiene la estructura. Entonces nosotros hicimos un acuerdo con una empresa constructora, eso fue de entrada, porque no teníamos plata para pagarle. Entonces hicimos un acuerdo con una empresa constructora que le pagamos con abonos a vencer en los años siguientes. Antes los abonos vencían todos en diciembre de los años. Entonces, sí. nosotros acordamos en pagarle, creo que fue en 3 años posteriores, es decir, fines del 85, fines del 86, fines del 87, y con eso pudimos cancelar, pudimos arreglar la bombonera para que se pudiera jugar. Mm. Sí,
¿Puede contar al que está del otro lado y mucha idea no sabe lo que es un tesorero en el club, en un club? Si se lo puede explicar. Recordemos que además usted era una de las únicas tres personas que tenía firma, Sí, junto con Alegre y el secretario era hacia ahí, hacia hacia ahí. ahí. Si Sí, puede sí. ¿qué es un tesorero en un club? Bueno, lo que pasa que el, vamos, lo que son los estatutos de un club, de lo que son una sociedad sin fines de lucro, como es Sí. una sociedad deportiva sin fines de lucro, como es Boca, o como muchas, tienen un esquema donde está presidente, secretario y tesorero, que son los que obligan a la compañía, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, está la responsabilidad de que cada pago, cada contrato son firmados por esas tres personas. En general, eso se viene modificando, digamos, por ejemplo, ahora, cuando nosotros pudimos organizar el club, nosotros pusimos un gerente general, un gerente de administración y finanzas, armamos a Boca como si fuera una empresa. Y bueno, eso llevado a estos momentos, que Boca no podría funcionar si no tuviera una estructura administrativa eficiente. Entonces, la responsabilidad de los directivos es, por esto que yo te digo, porque en definitiva son los que terminan obligando al club, ¿no? Presidente, secretario y tesorero. Pero eh, ahora, en la actualidad, lo que yo opino que debería hacer es que las reuniones de comisión directiva deberían ser como las que es las reuniones de los accionistas de cualquier sociedad anónima, donde le bajan la, la guía o la estrategia de cómo tiene que funcionar el club, pero después Ujú, lo tienen que hacer los ejecutivos, digamos, los empleados ejecutivos, que son los que cobran, digamos, ¿no? ujú, Pero, digamos, la responsabilidad siempre recae siempre en estas tres personas. ujú, Y que se llama la mesa chica, o sea que es como eh, dentro de la comisión directiva se llama mesa ejecutiva o mesa chica, que es un poco estas tres personas. En nuestro caso era eso, ¿no? Alegre, Haciaín y yo. mm. ¿Es cierto que por momentos ustedes tuvieron un poco de ayuda de Mauricio de Macri con el contrato, creo, de Menotti, con el pase de Walter Perazo, con Sebel? ¿Tuvieron esa ayuda de él? No, la cuestión es así, nosotros teníamos una relación bastante, había una persona que estaba ligada a Mauricio Macri que en un momento lo vinculó al club. Cuando nosotros compramos a Walter Perazo, en realidad hubo una financiera que vino de la mano de Mauricio Macri, que nos dio el dinero necesario para comprarlo, pero nosotros lo garantizamos con el plantel. Ah, bueno. O sea, después nosotros garantizamos que el pago se iba a realizar con el plantel. Unos meses después o al año, no sé cuándo, no me acuerdo cuánto fue, nosotros terminamos pagando esa deuda. O sea que en realidad, la otra cosa que me preguntaste, otra de las cosas, no sé si fue esta la que me preguntaste, pero Menotti, nosotros. Ah, no, Menotti no. No, Menotti no. Nada que ver. No, otra cosa que se habla es que yo en el año 85, en el año 95, en junio del 95, sí. junio, agosto, por ahí, mediados del 95, viajé a Portland, Estados Unidos, invitado por la gente de Nike para que Boca empezara a vestir la camiseta, ser sponsoreado por Nike. El vencimiento Boca tenía un acuerdo con la gente de Holland que vencía en diciembre del 95. Sí, Pero nosotros, yo viajé y hice un acuerdo con ellos y lo firmé para que a partir de enero, cuando vencía el contrato de Holland, empezara Boca a vestir la camiseta de Nike. ¿Por qué? Porque pensamos que tenía que ser un sponsor internacional.
Lo hablamos con la gente de Holland, que era una gente macanuda, teníamos muy buena relación con ellos. Ellos nos dijeron de que quizás podían pagar lo mismo que iba a pagar Nike, pero nosotros estábamos pensando en alguna cuestión mucho más abarcativa desde el punto de vista internacional. Y Ujú. bueno, ¿qué pasó? En diciembre del 95, Mauricio Macri nos gana las elecciones, entonces al principio del 96, Boca empieza a vestirse con Nike, pero eso había sido algo que nosotros Claro. habíamos resuelto antes. Mire, no sabía esa. Ujú. Está en el libro también. Ah, bueno, bueno, pero está bueno que lo aclare. Ustedes le dejaron a Macri un club bastante ordenado, ¿no? Sí, ya, bastante no, muy ordenado, porque ya te digo, ya el club ya funcionaba con por empezar, el gerente general siguió siendo el mismo. Y la estructura administrativa también, o sea que no es que ahí hay un poco una idea global de que Macri hizo funcionar la Boca de otra forma, y en realidad no fue así. Ya nosotros se lo habíamos dejado así, yo te puedo dar los nombres de las personas que estuvieron ahí. Es más, también lo puedes leer en el libro, pero básicamente el gerente general que había empezado con nosotros hacía 2 años más o menos, después toda la estructura administrativa que fuimos armando, el gerente de personal, el gerente de mantenimiento, todas esas personas siguieron trabajando mientras, digamos, a partir del traslado, ¿no? Del Ujú. traslado de conducción. Mm. ¿Por qué cree que les gana Macri en el 95? Bueno, creo que una de las cosas es por ahí quizás un poco el desgaste nuestro, siempre la conducción tiene algún desgaste. Sí, Boca estuvo a punto de ganar el campeonato, ese campeonato de 95 lo 95. perdió, sí, lo perdió, estando Diego Maradona, estando Claudio Canigia. Eh, Creo que fue un poco el desgaste, o que se planteó alguna necesidad de cambio. Creo que, digamos, con algunas personas que estaban dentro de la comisión nuestra, que ellos apuntaron como que no estaba bien manejado, pero en realidad básicamente fue por el tema del fútbol. Boca, hay un partido clave, que es un partido que Boca juega con Rosario Central en cancha de Boca, Sí, y que es un partido que a muy poco tiempo del final hay un penal grande como una casa de un jugador que se llama Lusenhoff al Manteca Martínez. el Colorado, sí. Y si Boca ganaba ese partido, Boca hubiera sido campeón. Y entonces quizás las elecciones hubieran sido otras. Igual lo que perdimos, bueno, 60-40, pero tenía mucho que ver porque la elección, cuando nosotros perdemos la elección en el partido con Racing, ya las cuestiones estaban saldadas. O sea, cuando Boca pierde ese partido, yo ya estaba ahí, estaba el que es el tesorero está siempre está obligado por estatuto a ocuparse del tema de la elección. O sea, es una de las personas que está involucrada en la elección. Entonces yo el partido no lo vi, pero yo ya sabía, digamos, ya veía, la gente venía a votar y el partido se estaba jugando. O sea que la decisión no fue por el partido ese, sino por un poco el desgaste que yo te digo, ¿no? Claro. Un par de consultas sobre esa gestión en el fútbol. Primero, em, el campeonato del 92. Sí. Eh, Mánqueme, ¿eh? Ahí está, justo me había llegado algo. El campeonato del 92. ¿Cómo se abordó? ¿Cómo era tener ese peso de que Boca no salía campeón de un torneo local desde hace 11 años? Sí, la verdad que Boca había salido campeón en el 89 con la Supercopa. Sí, pero hablo local. Sí, y bueno, ese era todo. Nosotros teníamos un equipazo, pero bueno, por razones, habíamos perdido, viste cómo es el fútbol, ¿no? Habíamos perdido un campeonato con Con Newell's Newell's. increíbles,
Boca de ese partido lo tenía que haber ganado lejos, lo perdió. Bueno, son esas cosas. El fútbol es raro en esas cosas. Es raro, quiero decir, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y nosotros, creo, fíjate, te voy a decir cómo era el equipo con el cual nosotros perdemos las elecciones. Navarro Montoya, Vivas, Gamboa, Fabri y McAllister. En el medio jugaba Junta, Carrizo, Kili González y Maradona. Y adelante Canigia y el Manteca Martínez. Y perdimos las ¿No elecciones. estaba Escoto? No, no. Ah, Escoto tuvo antes, no me ah, acuerdo bueno, exactamente, pero el equipo que pierde, con el cual Boca pierde las elecciones es ese, un equipazo. un equipazo. Mm, Bueno, y era un técnico de la historia de Boca, que era Marzolini, que había salido campeón en el año 81 con Diego, pero además fue un gran jugador, ¿no? De otra época. mm. ¿Cómo era Diego? Y Diego era como lo que lo viste, digamos, ¿no? O sea, yo tuve bastante participación con Diego porque cuando él vino, nosotros hicimos un acuerdo con la gente de torneos y la gente de Urnequian, que ellos pusieron el dinero para que Diego viniera a Boca. Nosotros después lo pagamos con algunos partidos. El primero de ellos fue jugar contra la selección de Corea del Sur en Seúl, porque ellos estaban proponiendo para el Mundial del 2002, que después al final se jugó en Corea, se hizo de Corea-Japón, ¿no? Sí. Este, Diego fue a ese partido. eh, Diego fue, cuando fue ese partido, nosotros viajamos, yo fui el presidente de la delegación, viajamos de acá con el equipo. Diego y Guillermo Coppola habían viajado a Zúrich para resolver el tema Diego había estado penalizado por el Mundial 94, que lo habían suspendido por el doping. Ujú. Entonces fueron a levantar la suspensión en Zúrich y nos encontramos allá directamente en Seúl. Entonces cuando Guillermo Coppola me llama, me dice, mira, ya estamos acá, ¿por qué no te venís a tomar un café acá a la habitación? Y llegué y ahí lo encontré a Diego con el penacho amarillo. Entonces le digo, Diego, ¿qué te hiciste? Y me dice, esto es en contra de Pasarela porque no me lleva a la selección. Sí, Pasarela tenía el tema ese del pelo, sí. Así que le puse el penacho. Este, bueno, Diego tenía esas salidas, digamos, compartir cosas con Diego se podían compartir solamente cuando en las concentraciones, porque te cuento una anécdota, nosotros una vez fuimos a comer a un restaurante ahí en la Costanera, un restaurante medio paquete que estaba ahí en la Costanera, y con las luces bajas, y estaba Coppola, estaba Maradona, estaba Antonio Alegre, estaba yo, y la verdad, venía una persona y decía, Diego, ¿me puedes sacar una foto con vos? Sí, cómo no, sacar una foto. A los 2 segundos venía otro, Diego, ¿me puedes firmar un papel? Sí, cómo no. Y así durante un tiempo larguísimo. Llega un momento que Diego explotó y yo hubiera explotado mucho tiempo antes, ¿no? Es como que la vida, Diego no tenía vida no, íntima, digamos, ¿no? Por eso lo que pasaba, ¿no? Por eso te cuento que fue una vida muy difícil la que tuvo, es un tipo muy querible por sus compañeros, muy querible de todo punto de vista. Lamentablemente, él mismo lo dijo, ¿no? Su adicción a las drogas fue algo que lo marcó para una parte grande de su vida. Bueno, gente, no pregunten qué pasó con la cámara, que no sé qué pasó, así que esto sigue así. Y bueno, la reunión pasada se cortó, así que hacemos esta, la voy a unir después. ¿Estás bien, Osval? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, gente, antes de seguir con la entrevista, les pido por favor
que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like a esta entrevista, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.taliano en TikTok. Si quiere dar sus redes, Osval, Mis redes, bueno, yo estoy, no soy muy ducho en eso, pero yo estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en, este, ¿cómo se llama? En Twitter, que bueno, ahora no es Twitter, es X. ¿cómo es su Eh, nombre en las cuentas? Hay una que siempre junto a Boca, si no es también, creo que eso me lo hicieron, es arroba Osvaldo Espatar o algo así en Instagram, creo que es ese. Ujú. Bueno, si no, después te lo mando. Tranqui, no pasa nada. Si no, Eh, míralo, si no, míralo. Dale, dale, tranqui, tranqui, vayan a seguirlo. Les quiero también agradecer a Dani Rodríguez que hizo posible esta entrevista. Ah, sí, Macanudo, Macanudo, un buen periodista, muy buen periodista. Muy bueno, Dani. Siguiendo por la línea, bueno, me estaba contando sobre Maradona. Yo le quiero preguntar cómo era el trato de aquella comisión directiva con el presidente de la AFA, Julio Grondona. Excelente, excelente. Teníamos una reunión muy buena, una reunión, no, una relación muy buena con Julio. Creo que Ujú. fue un gran presidente de la AFA, Sí. por todo el tiempo que estuvo. La verdad que en los primeros momentos él nos ayudó mucho con el tema de Boca y siempre estaba dispuesto. Él siempre decía, aunque a veces se quejaba por ahí los equipos más chicos, y él decía que si no, si Boca y los primos no existían, los clubes perderían mucha más plata. Por ejemplo, ahora, este, la recaudación yo digo lo que significa la recaudación de la televisión. La recaudación de la televisión, dentro del presupuesto de Boca, es un presupuesto, es un número chico, por más que represente un número importante dentro de la distribución, tanto de Boca como la de nuestros primos, ¿no? Sí. Eh, y en realidad, eh, yo lo que pienso es que podría ser, digamos, para un club chico, que se distribuya de la misma forma para todos, significaría de que ellos se puedan poner más competitivos, porque en realidad independientemente de que nosotros queremos salir campeones todos los años, Ujú. es bueno que el fútbol argentino sea bien competitivo. Entonces, una de las formas sería la distribución equitativa, digamos, igual para todos los equipos que por lo menos están en la primera A, ¿no? Hay un Ujú. ejemplo que es el ejemplo en la NBA, los equipos y eso que son todos empresas y hay dueños. Sin embargo, el draft, que significa elegir el mejor jugador de los que son los college de Estados Unidos, cuando eligen el mejor jugador al año siguiente, siempre el que tiene la prioridad es el que salió último. Con lo cual ellos a qué propugnan hacer una cuestión mucho más competitiva. Ajá. Eh, eso es creo que en determinado momento, con otras razones y con lo que fuera, Julio proponía una cosa así. Además, eh, después de que terminó mi relación con Boca desde el punto de vista directivo, en el 95, en el 98, Grondona me invitó al Mundial del 98. ¿Por qué? Por la relación, digamos, por todo lo que habíamos hecho nosotros con con el club, ¿no? O sea, era una persona que mucho tiempo después yo levantaba el teléfono y decía, Julio, quiero preguntarle, o quiero preguntarte tal cosa, tal otra, venía a tomarme un café a casa, ¿viste? Como que era un tipo así, muy dado con la gente que había trabajado bien para el fútbol, ¿no? Mm. Cual, bueno, por eso digo. Y ahora cuando estábamos hablando antes del tema jugadores, eh, nosotros teníamos una relación muy buena con los jugadores, excelente.
Es más, te digo, yo ahora hay un grupo de exjugadores que se juntan, que tienen un grupo de WhatsApp y nos juntamos por lo menos una vez por mes en la casa del CAI Aymar, jugadores de esa época. Mire, Y los únicos que no somos jugadores es el que era médico en su momento de Boca, el doctor Denari, y yo. Los demás son exjugadores, te hablo de Navarro Montoya, de Juan Simón, de Quique mm, Rabina, de Tapia, bueno, de todos los jugadores, de Walter Pico, de todos los jugadores de esa época que mantiene, bueno, Chicho Gaona, que jugó poco, pero es un gran armador de ese grupo. sí. Y bueno, todo ese grupo es un grupo de jugadores que se juntan siempre y la verdad, como siempre decimos, la relación con ellos era, bueno, acordamos el contrato, acordamos eso. Después los firmamos, siempre se firmaban, pero era una relación de palabra y eso, bueno, se mantuvo con el tiempo, ya te digo. Ahora yo soy un integrante más de ese grupo sin haber sido jugador, ¿no? Si ¿Cómo no, tenía que ser la relación de dirigente-jugador? yo creo que tiene que ser una relación cercana. No, yo creo que la relación tiene que ser una relación este, digamos, yo siempre fui, o no siempre, pero durante mucho tiempo fui director de empresa, fui director financiero de Canal 13, director financiero de la Austral, estuve en empresas grandes y sin embargo la relación que tenía quizás hasta con el cadete que trabajaba era de igual a igual. O Ujú, sea, no teníamos una relación de empleador y empleado, digamos, ¿no? Sino bueno, después cada uno hacía lo que le correspondía, pero, y eso es lo que en distintas ocasiones se daba en el club, ¿no? ujú, Era una forma, porque el jugador siempre le llega la cuestión afectiva, y esa cuestión afectiva tiene que ser una cuestión afectiva real, no fingida. Y sí. bueno, eso tiene mucho que ver porque se percibe, ¿no? Se percibe y mucho. Mm. Tema de lo que es el ingreso en aquel momento, todavía sigue estando por televisación. ¿Cuánto era de ingreso, más o menos? No recuerdo. En ese momento no había una repartija por AFA. Empezó a hacer la cuestión a través de la televisación cuando empezó torneos y competencias a pasar el fútbol. Sí. Pero no recuerdo los montos, la verdad que no los Ah. recuerdo. Y bueno, le hice la consulta de cómo es el trato de dirigente-jugador y de Sí. dirigente con representantes, cómo tiene que ser. Y yo creo que eso es importante. Para mí, la relación con el representante, digamos, sobre todo cuando vienen con la cuestión de las negociaciones, siempre es bueno porque el representante de alguna forma está, eh, digamos, aunque está representando, como su palabra lo dice, al jugador, también es, por lo menos en las épocas que nosotros teníamos la relación, siempre era cordial. Tiene que ser cordial porque además arreglar con un jugador el contrato siempre es más duro que con un representante, ¿no? Como que el representante un poco lima esas cuestiones, ¿no? Lima las diferencias de una forma distinta. Mm, Lo que es en general con los representantes que nosotros tuvimos en su momento, ¿no? Pero bueno, ahora no sé cómo es, pero supongo que debe ser lo mismo. ujú, Tiene que ser bien, digamos, cada uno tratando de hacer lo mejor para su parte, en el caso nuestro para el club, pero también contemplando las relaciones, porque a veces, por ejemplo, si viene un jugador con mucho más, digamos, un jugador que tiene el mejor contrato del plantel, y resulta que sube un chico de las inferiores que hace su primer contrato y tiene un representante, no tratar de sacar ventaja
porque recién empieza el chico, sino mantenerle una cosa razonable. Mm, Todo eso tiene que ver también con el presupuesto anual que puede tener el club. Yo te decía al principio que el 50% del ingreso de un de Boca, el 50% del ingreso es para el fútbol. De ese 50%, el 10%, ponerle que sea para lo que es las cuestiones de iluminación, de todo lo que es sí, la formación de espectáculos. Cuando se basa al plantel, que poner que sea el 40%, es decir, a valores de hoy, promedio, 40 millones de dólares, tenés que saberlo administrar de una forma en la cual no sea tan desparejo, digamos, y que, o sea, tenés 40 millones de dólares, esos 40 millones de dólares, aplicarlos bien como para que no se produzcan también rispideces dentro del plantel, porque claro. eh, es una cuestión bastante difícil de acomodar, pero bueno, se puede hacer. Para eso tiene que trabajar mancomunadamente. Bueno, ahora no existe lo que es el manager, pero tiene que trabajar mancomunadamente el manager, el técnico, los directivos, el tesorero, todo lo que para lograr una cohesión, porque esa es la forma de que el club no tenga problemas más adelante, ¿no? Mm. Eh, Usted cuando nombra a todos los dirigentes, le quiero preguntar cómo era también tratar con Carlos Heller, el vicepresidente. Bueno, Heller fue una figura muy importante en la época nuestra, ¿no? Porque él estaba en fútbol, o sea, estaba en el departamento de fútbol Sí. y también mucha gente, por estar en el departamento de fútbol, también muchas cosas él las recibía desde de su oficina en el banco y después las traía al club, propuestas que se le acercaba a gente de todo tipo, ¿no? No, no, estaba, digamos, dentro de la mesa chica, esta que yo te digo, se amplió para que Carlos Heller estuviera con nosotros bueno, siempre estuvo en las decisiones, pero se había ampliado la mesa ejecutiva a partir digamos, de lo que significaba Carlos Heller en ese momento en el club, ¿no? Mm. ¿Qué Él, siente que le faltó a esa gestión? creo que lo que nos faltó en los últimos tiempos es un poco. Yo te diría, una de las cosas que nosotros teníamos prevista era haber hecho los palcos que después se hicieron a partir de que nosotros, a partir del 96. Nosotros Ujú. teníamos un proyecto, eso, y, o sea, de hacer un crecimiento, además del fútbol, hacer el crecimiento de lo que es la bombonera, y que por una cuestión o por otra, porque yo siempre un poco discutía o nos peleábamos, ¿no? En buena forma con Alegre. Che, tenemos que hacer los palcos. Bueno, pues esperá, porque ahora estamos con el campeonato, tenemos que hacer esto. O sea, con las condicionantes del fútbol muchas veces Claro, te dejan afuera de decidir cosas, ¿no? Que después, al final, un poco te decís, pucha, la tenía que haber hecho antes. Eh, un poco ese tema, aunque ediliciamente lo conservamos bien a Boca, nos faltó ese salto, digamos, ¿no? En ese tema. Eso yo siempre lo digo como una cuestión pendiente que obviamente después resolvió Macri en su presidencia. mm. ¿Y no se podía en ese momento cerrar la cancha ahí en Iberlucea? Sí, sí se podía. Se podía porque nosotros teníamos eran las dos cuestiones, ¿no? En un momento el presidente, que era el presidente de la Nación, vino a Boca con el helicóptero, bajó adentro de la cancha un día de semana, lo estábamos esperando en el field, Grondona, Alegre, Haciaín y yo. Sí. Este, ¿Por qué? Porque ahí lo que estaba era el plan se llamaba Recup Boca, la recuperación de la Boca. Y entonces, en ese tiempo, el intendente dependía del presidente de la Nación.
Entonces todo ese tema del desarrollo de lo que hoy está complicado, el tema de los palcos, se hubiera resuelto de otra manera. claro, Pero fue tardío, digamos, no nos dio tiempo. Pero ese hubiera sido, él estaba dispuesto a darnos una mano en ese tema, porque también tenía que ver con esto que después nosotros hicimos con la Universidad de Morón, que es el proyecto no solamente de cerrar la bombonera, sino de un poco desarrollar todo lo que es esa zona de la Boca y que sirve para, desde el punto de vista turístico, porque todo el mundo quiere conocer la bombonera, ¿no? claro. ¿Con qué situación se encontraron? Me estaba hablando sobre los juveniles y demás, con la Candela. Bueno, la Candela, este, nosotros con la Candela encontramos una cosa muy descuidada, ¿no? Obviamente. Eh, Después lo fuimos reacondicionando. eh, Trabajamos, nosotros cuando nosotros vendimos la ciudad deportiva, Ujú. nosotros compramos 4 hectáreas de lo que hoy es el complejo Pedro Pompilio, que se llama la Casa Amarilla. Sí, Compramos 4 hectáreas ahí para que las inferiores estuvieran en ese predio, claro. donde, bueno, también pensamos si hicimos no un palco, un petit estadio, que Ujú. era, más que era un galpón para entrenamiento, que después se transformó en la bombonerita. O sea, de todo eso estaba, la estructura de todo eso estaba armada, después se hizo la cancha de básquet ahí, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo que planteamos nosotros era que ahí desarrollar a las inferiores en vez de la Candela. Después yo también participé y eso fue muy bueno cuando primero se compraron 3 hectáreas más, 2,5 ahí en Casa Amarilla, Ujú. pero también yo participé en la compra en la compra y en el desarrollo de Seiza. Eso se hizo bajo la presidencia de Angelici, que a mí eh, ¿qué pasó? Yo durante mucho tiempo estuve fuera de Boca y solamente iba a mi palco a ver el partido. Sí. Pero en un determinado momento, un secretario de Boca, que había estado con nosotros, Carlos Aguas, Mm. me pide una opinión. Me dice, mira, dice, acá me ofrecen o ser tesorero o iba a haber un cambio de directivos, de ser Sí, tesorero 2016, sí. o estar en el fútbol. Y yo le digo, no, vos tenés que elegí ser tesorero porque, porque así vas a lograr, estás en la mesa chica y si te querés meter en el fútbol te metés cuando querés. Y Claro, entonces me dice, bueno, pero yo soy abogado y acá hay un comité de finanzas que preside el tesorero. Entonces me dice, ¿por qué no venís a darme una mano? Y entonces ahí yo volví a Boca después de mucho tiempo, ya te digo, 2016 contra 1995. claro, sí. Y ahí estuve en el comité de finanzas 21 años. y claro, y ahí entonces participé de todo ese tema de la compra. Es más, también dada mi relación con el representante de Carlos Tevez, tuve mucha participación en la negociación para que cuando Carlos Tevez vino a Boca. Mm. Pero bueno, Eh, bueno, sí, pero volviendo al tema, entonces ahí se hicieron las 11 hectáreas allá en Ezeiza, que la verdad que es un desarrollo muy bueno que hoy se está usando mucho, ¿no? mm. ¿No quedó pendiente la Libertadores del 91? Bueno, la Libertadores del 91 nos la robaron. ¿Por qué? Porque estás hablando del Colo-Colo. Claro, allá en Chile. Claro. Ese fue un robo terrible. Yo me acuerdo que primero la cantidad de gente que estaba dentro de la cancha, que simulaban ser reporteros gráficos,
y Mm. realmente eran hinchas que este, después mil veces lo hemos hablado con el Mono y con los jugadores de ese momento, este, cuando le tiraban el flash, cuando la pelota venía para el lado de Boca, en un momento un jugador, había sido jugador de Boca por muy poco tiempo, la Bruja Reynoso, Sí, la había vieja. avisado, le había avisado a Carlos Heller que había mucha gente ahí. Y la verdad que eso fue una emboscada que nos hicieron, la verdad que fue terrible. Ujú. Eh, Eso, yo creo que Boca, con el equipo de ese momento, iba a ser campeón de América, sin ninguna duda. Pero ¿Y hoy bueno, se valoraría más la gestión si se daba esa copa? bueno, eso pensá que fue en el 91. En el 92 nosotros ganamos la elección. Nosotros en el 92 le ganamos la elección, eh, me acuerdo creo que a Sadi, a un señor Sadi, que era de uno de los hermanos del político este de Catamarca. Sí. Eh, Creo que fue en el 92, o sea que dentro de todo este, no influyó, digamos, en esa decisión. ¿Por qué? Porque la gente respetaba todo lo que estábamos haciendo. Pero bueno, después, como te dije, en el 95 las cosas cambiaron un poco. Mm. Siempre y cuando no nos hubiera pasado estas cuestiones de futbolísticas donde hubo algunas cosas non santas en contra nuestro. Pero bueno, ya fue. ¿Cómo? Ese penal y algunas cuestiones otras cosas que pasaron, que bueno, es difícil probar, así que no las puedo repetir. Bueno, está bien. Si pudiera le preguntaría, pero para ir cerrando, primero preguntarle cómo la pasó. Y mira, fue eh, una época de mi vida donde disfruté de muchas cosas, disfruté de lo que, digamos, yo siempre digo que esto es como una adicción, digamos, o estar en un club como Boca y ser hincha de Boca, ser como lo soy, eso significa algo que es muy fuerte, digamos, que te queda para toda la vida. Mm. Eh, y bueno, mis hijos, mis nietos, bueno, todos son fanáticos de Boca, pero desde mi punto de vista, yo, aunque sufrí con lo que eran, sobre todo las primeras etapas, también te dan eh, esas alegrías, ¿no? Yo siempre digo, como a veces viste, a veces los dirigentes tienen mala fama porque dicen que se quedan con plata, que Sí, son deshonestos y todo eso. Y yo digo que la retribución, además de lograr de que un club mejore, yo cuento siempre una anécdota. Boca jugaba la Copa Iberoamericana y jugaban dos partidos, uno en España, en Madrid, contra el Real Madrid, y otro después acá en la Bombonera. Cuando sí. fuimos al Real Madrid, el técnico era Menotti, y yo fui como presidente de la delegación. Y bueno, hubo un almuerzo en un mejor hotel de Madrid, donde estaba el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, Ujú. de ese momento. Bueno, estaba también, en ese momento estaba el presidente de la Confederación Sudamericana, que era Nicolás Leos, estaba Sí, el presidente de la Federación Española de Fútbol en esa comida, ¿no? En ese almuerzo. Estaba el técnico de la selección española. Bueno, y conmigo habían ido dos directivos que me acompañaron. Y bueno, llegó el momento de que habló Ramón Mendoza como presidente, después hablé yo. Cuando terminó la reunión, Ramón Mendoza me dijo si cualquier cosa que necesite de España no tiene nada que llamarme. Y me dio una tarjeta. Mm. Mendoza era un gran ejecutivo, un empresario muy, Sí, muy poderoso. Entonces, a veces yo digo, si las otras cuestiones colaterales que te pueden dar alguna satisfacción
pueden llegar a ser las relaciones que tenés. O sea que eh, la cuestión de la deshonestidad, que está muy cantada, tiene los dirigentes del fútbol en general tienen mala fama, desgraciadamente. Mm, Algunos con razón, ¿no? Pero yo lo que digo es, independientemente de las alegrías o de lo que es la vivencia que puedes tener estando en un club como Boca y teniendo participación así activa como tuve yo, es también el tema de las relaciones internacionales o relaciones que te dan, ¿no? Que quizás te abren puertas para algunas cosas que necesites que de otra forma no las tenés. claro. Eso es, digamos, la retribución adicional que podés llamarla de otra forma, ¿no? Pero, Mm. Y en esta entrevista, ¿cómo la pasó? bien, bien. Bueno, yo siempre cuento, salgo bien y además me dejaste hablar mucho. Mm. Y no me preguntaste, quizás por ahí me tenía que preguntar las otras cosas, pero bueno, ¿Qué está otras bien. cosas? No, no, en general, digamos, otras cosas como por ejemplo esto que me dijiste al final, cuáles eran las cuestiones por las cuales nosotros perdimos la elección del 95. Pero bueno, esas, viste, a veces no sabe, no contesta. Bueno, pero me dijo, no, no, no las puedo responder. Si no le No, preguntaba. no, está bien, está bien, está bien. No, estuvo muy buena la entrevista. La verdad que sí. Mira, yo tengo una, un programa de radio que lo hacemos muy a pulmón, que se llama Siempre Boca. Eh, Mire, sal- Salimos de 7 a 8 en Radio Belgrano y lo hacemos también por streaming los viernes. sí. Y yo convoqué en un momento a un chico, un periodista que se recibió de periodista que estudió en TEA. Mm, Y bueno, también el tema del periodismo, viví de cerca muchas cuestiones de la televisión y todo eso por haber trabajado en la televisión, ¿no? Pero así que el tema de cómo se desarrolla un periodista es bueno, así que en cualquier momento te voy a invitar. bueno, muchísimas gracias, iré encantado. Eh, Bueno, Les quiero hacer ahora las últimas dos, tres preguntas. dale. Primero, mm, si quiere igual contar por qué perdieron las elecciones, adelante, ¿eh? No, no. No, ya te dije, por ahí por un desgaste, con algunas cosas que pasaron, algunos manejos, pero bueno, nada, no puedo hablar más que eso. Bueno, está Porque bien, además no lo puedo probar. está bien, está bien. Segundo, eh, ¿cómo siempre se llevó? ¿Qué opinión tenés de Macri? No, bueno, yo con Macri tuve una relación, siempre fue cordial, digamos, ¿no? Este, independientemente sí, 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 siempre tuve Mm, una relación cordial, no cercanas, pero sí cordial. Es más, yo creo que mi vuelta en la época de Angelici, a él creo que lo deben haber consultado, pero no, sí, siempre una relación cordial. mm. ¿Y con Angelici cómo era la relación en ese momento? No, también cordial, cordial. En un momento, lo que le dije a Angelici, lo pongo en el libro también, es que su presidencia fue muy buena y que lo único que le puedo recriminar es que insistió el tema político en Boca, digamos, que se metió el tema político nacional en Boca, cierta Sí. forma. Eso sí, se lo dije y lo escribí en mi libro, así que ¿Dónde se puede comprar el libro? lo tengo yo te lo voy a regalar, pero está en Mercado Libre en un momento, pero bueno, hace rato que lo pusimos y tampoco es. Bueno, No, si lo yo, tiene por ahí no, yo te lo voy a regalar, yo te lo voy a regalar. y me lo dedica, ¿eh? No, no, está bien. Yo te lo voy a regalar y por supuesto te lo dedico, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y por último, ¿a quién invita a hacer una entrevista del Mundo Boca? ¿A quién invito? Sí, ¿o a quiénes? ¿Que para vos o para
o cuando estoy o en mi programa? ¿Qué es lo que No, preguntas? acá, para que yo en mi canal haga entrevistas. Ah, bueno, bueno, mira, viste que yo eh, te contaba que nos juntamos todos los meses con los exjugadores. Sí. Así que mañana los voy a ver, porque mañana hay una comedia en la casa del CAE Aymar. Ja, Así que mañana los voy a ver y le voy a preguntar a ver quién está dispuesto, alguno de ellos, los conocidos, ¿no? Así que, y después te contacto con ellos. dale, bueno. Osval, muchísimas gracias por todo y por haber ayudado a Boca a levantarse. Bueno, gracias a vos. Te mando un abrazo, Geneise. Gente, disculpas por el tema de la cámara. Seguramente pongo una foto mía o algo, así que No hay problema. se va a disimular un poco. Mucha Espero suerte. que les haya gustado y bueno, nada. Osval, si querés dejar un último mensaje. No, el mensaje es que nunca la política nacional empañe lo que significa Boca, que es mucho más grande que todo y que yo creo que es lo más importante. Perfecto. Osval, muchísimas gracias, por este No, por rato. nada, Jero, suerte. Gente, abrazo grande y los quiero mucho. Y aguante Boca, por supuesto.